Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Hoy veremos a un personaje con falta de neuronas. Por lo tanto, vos tenés a una vicepresidenta de la Asamblea, pues cholera. Y es así. Pues. Dirigente del partido que cree ser la segunda fuerza política, pero sin un solo curul en la Asamblea Legislativa. Porque ¿qué te determina ser la segunda fuerza política? No es tener diputados, no es... Se atreve a comparar a un expresidente prófugo de su partido con el mandatario mejor evaluado del mundo. Y como si fuera poco, llama hipócrita al pueblo salvadoreño. Eso es hipócrita. Él es el político de los memes, el hombre que cambia la computadora por el capirucho, un político que vive atrapado en el pasado. Él es Manuel, el Chino Flores del partido FMLN. Prepárense para ver un especial de sus frases más polémicas y disparates virales. Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. Uno de los resultados más frecuentes de la ausencia de relaciones sexuales es unos mayores niveles de ansiedad y estrés. Esto se debe a que cuando una persona practica relaciones sexuales, su cerebro libera endorfinas y oxitocina. Por lo tanto, vos tenés a una vicepresidenta de la Asamblea, pues cholera. Y es así, pues, porque ella trabajó en los gobiernos del frente. ¿Ya? Y hablaba de cultura de manera bonita y estaba en los mítines. Aparte, notamos que Mr. Flowers ha ido perdiendo neuronas y quizás esa sea la razón por qué habla tanto disparate, tomando en cuenta que de cada 10 palabras, 8 son mentiras y 2 son por inercia. Una campaña valiente realizada por hombres y mujeres valientes. Una campaña visitando a la gente, a las comunidades, sin miedo, sin guardaespaldas y sin camionetas blindadas. Cuidado por Dios y por mi pueblo salvadoreño. ¿Qué más le puedo pedir? Señor Flores, le voy a contar algo que quizás usted no se haya dado cuenta. Usted ahora puede caminar sin miedo y sin guardaespaldas gracias a la valentía del presidente Nayib Bukele en querer realmente cambiar la situación de un país que dentro de su historia, por cierto, está que sus gobiernos negociaron con pandilleros y ustedes mismos los adiestraron militarmente. ¿Para qué? Para asesinar al pueblo en sus gobiernos donde la gente no podía caminar libremente y los mismos partidos políticos tenían que negociar para poder ingresar a las comunidades. Qué bien que ahora usted puede andar libremente en los tiempos del verdadero cambio en El Salvador, porque si esto hubiese sido en los tiempos del FMLN, usted andaría igual que Sánchez Serén y que Funes, con camionetas y el doble de seguridad, porque ustedes mismos sabían en los tiempos que El Salvador vivía cuando gobernaban. Que no se le olvide, Mr. Flowers, que usted camina libremente, le guste o no, gracias a las políticas públicas del presidente Nayib Armando Bukele Ortiz. Se trata del país donde las mujeres sean respetadas y vivan en libertad. Para lograrlo, El Salvador necesita vivir en democracia y eso solo lo conseguiremos trabajando juntos, con valor y determinación. Usted habla de que es un partido político que luchó porque se respeten las ideas diferentes. Pero cuando una mujer no piensa como zurdo, esas mujeres son choleras, señor Flores, ¿verdad? Por lo tanto, vos tenés a una vicepresidenta de la Asamblea, pues cholera. Así la llamó usted, porque la falta de sexo, en definitiva, ha hecho que sus neuronas no se reproduzcan de manera equilibrada.
Y se nota en cada palabra de un discurso ochentero que solo cabe en aquellos que se quedaron en esa etapa de la historia. Sigan conmemorando sus acuerdos de paz y vivan su momento, porque en un par de años esto solo vivirá en los libros de historia y no en la memoria de las futuras generaciones, porque estoy convencido que nuestros niños que nacen ahora en un país seguro mirarán con horror toda la sangre que derramaron el partido que usted representa, señor Flores. Ese partido que tiene en su bandera 250,000 de muertos entre el conflicto armado y las pandillas. Por eso, y muchas razones más, el FMLN nunca, pero nunca más. La vicepresidenta del partido, Nini, en uno de sus múltiples comentarios, afirmó lo siguiente. Porque ¿qué te determina ser la segunda fuerza política? No es tener diputados, no es tener alcaldes, no es tener concejales, no es tener presidentes, sino el número de votos que te dio el pueblo. Pues ahora que ya pasamos el blooper del día, tenemos que hacer más que responderle al partido político que según su dirigencia está más unida que nunca, porque ellos no perdieron, porque tampoco ganaron. El nuevo partido Nini tiene un gran problema, no solo de inteligencia, porque eso se nota hasta con lentes polarizados de noche y con lluvia. También tienen un problema geográfico. Nunca se ubican dónde están en estos momentos. Su partido, que lo único que sabe es hablar de revolución, de tomarse las calles y de insurrección, aunque ahora mejor deberían de hablar de resurrección, aunque la vicepresidenta de los Ninis diga que es la segunda fuerza política de El Salvador. No, señores del Nini, perdón, del FMLN. Para ser fuerza política, ustedes tendrían que tener por lo menos al vigilante que cuida la puerta de la Asamblea Legislativa. Pero ahora ni eso tienen. A lo mucho que aspiran es a dar conferencias de prensa y que los medios les den cobertura solo por el morbo del qué dirán. Porque estoy casi seguro que por más que laven el chaleco, perdón por hablar de su pareja, eso no se hace, perdón. Pero por más que intenten, por más que hablen, no van a terminar de entender que ustedes en este país ya no huelen, pero sí apestan. Cuando alguien les pregunta acerca de sus dirigentes históricos, el presidente de los Ninis reacciona de la siguiente manera. En algún momento vimos a José Luis Merino. Dejemos ese tema, Raúl, por favor. Te lo pido, por favor. Toquemos el tema electoral y después la evaluación la vamos a hacer nosotros. Yo no quiero tocar temas personales. Te lo pido, por favor. Ni de Merino, ni de Norma, ni de Lorena, ni de Medardo, ni de ningún compañero o compañera. De ninguno de ellos. Te lo pido y con respeto, Raúl. Porque hay gente que se aprovecha y quiere seguir despotricando de temas como ese. Yo te pido que mejor lo invites a un programa y hables con él sobre ese tema. Por favor. Por eso te pido de no hablar de gente. No quiero. Okay, perfecto, tú no tienes. ¿Cuál es el problema de hablar de sus históricos y no ustedes que toda la vida han hablado de un partido político que tiene una lucha histórica? Ese es el peor error del partido Nini, que siguen encubriendo sus propios pecados porque ustedes saben que de esos históricos ustedes también chuparon de la teta de una manera o de otra. Presidentes prófugos, dirigentes acusados de enriquecimiento ilícito, como por ejemplo la última de todos. ¿Cómo es que se llama esta señora que tiene el barro en la nariz? Sí, ella. La que es acusada y condenada por parte de la Fiscalía de la República a devolver un poco más de $150,000. Qué extraño que una cantidad de esas no sabían de dónde apareció. Pero en fin. El tribunal declaró al lugar la existencia de enriquecimiento ilícito tanto de la exdiputada como de su hija, a la señora exdiputada, la señora Lorena Guadalupe Peña,
se le ha condenado al pago de $133.746.60. Señores del partido Nini, a su presidente y su vicepresidenta, les daré un consejo ciudadano. Lo mejor que les puede pasar es que ustedes mismos se agarren de la orejita y se vayan de la política. Porque si ustedes siguen siendo esa imagen del partido Nini, créanme que nos servirán de mucho para el día a día. Tener un momento de relax y de risa, aunque estoy seguro de que nuestra democracia, los payasos, tienen que regresar al lugar donde le corresponde. Durante décadas a los niños de El Salvador le dijeron lo mismo, que nacieron tarde, que nacieron pobres, que el futuro no era para ellos. De Florida, Estados Unidos, viajarán 10 estudiantes de colegios públicos de Medellín a representar a la ciudad en un concurso mundial de robótica. Mientras otros países hablaban de inteligencia artificial, robótica y tecnología de punta, a los niños salvadoreños solo les ofrecían resignación, pero algo cambió. Y no fue el discurso, y no fue una promesa vacía. Fue un anuncio que sacudió el sistema educativo mundial. El presidente Nayib Bukele y la empresa de inteligencia artificial XAI acaban de abrir una puerta que jamás debió estar cerrada. Más de 1 millón de niños salvadoreños están a punto de acceder a educación personalizada con inteligencia artificial. Y eso no es una mejora, es una ruptura histórica. Yo no puedo comprender cómo pasaron gobiernos y gobiernos de derecha y de izquierda y las escuelas eran así. Y ahora inteligencia artificial. La pregunta del millón que se hace la gente. Miren, ¿y quién va a dar las clases de inteligencia artificial? ¿Cómo? Si hay lugares donde ni siquiera hay televisores, ni siquiera luz. ¿Cómo van a tener internet con Starlink? Ya lo anunciaron 5 veces. Entonces, otra mentira más. Es peligroso, es experimental, los niños no deben usar IA. Curioso, nunca les preocupó la mala educación, la deserción escolar y la falta de oportunidades. Ahora les preocupa el cambio, porque la IA rompe su narrativa de fracaso eterno. El Salvador no está improvisando, está liderando. Mientras otros discuten el futuro, Bukele lo está poniendo en manos de los niños. Y esto apenas comienza. El Salvador ya tomó la decisión. La inteligencia artificial entró a las escuelas. Y más de 1 millón de niños están conectados al futuro. Pero cuando un país avanza, algo siempre ocurre. Aparecen las voces del miedo, los guardianes del pasado, los que nunca ofrecieron soluciones, pero hoy gritan advertencias, y es aquí donde empieza la verdadera batalla. Escuchemos con atención los argumentos de los opositores al proyecto. La IA puede manipular a los niños. Es un experimento peligroso. Se está jugando con la educación. No estamos listos. Ahora hagamos algo que ellos nunca hacen. Analicemos los hechos. Los niños ya usan la tecnología. La diferencia es que antes sin guía y ahora con estructura educativa. Negar la IA no protege a los niños, los atrasa. El Salvador no está preparado, dicen. La pregunta real es otra. ¿Cuándo lo estaría? Después de perder otra generación, después de ver cómo otros países avanzan. La preparación no llega sola, se construye, y Bukele decidió construirla. Ahora cuando ya no sea demasiado tarde. Y nosotros invertimos solo en el proyecto de las computadoras el primer año 400 millones y cada año invertimos 100 millones más para mantenerlas actualizadas y darle a los nuevos niños que van entrando. Bukele entendió lo esencial. La seguridad no es solo policías, el desarrollo no es solo carreteras. El futuro no se decreta, se programa. Invertir en inteligencia artificial educativa es invertir en cerebros, no discursos. Mientras otros líderes piensan en la próxima elección, Bukele piensa en la próxima generación. Mientras ustedes buscaban excusas, los niños ya tienen respuestas. Y mientras ustedes se aferran al pasado, el país avanza sin pedirles permiso. El verdadero fracaso no fue del sistema educativo, fue de una oposición incapaz de soñar, de construir y de dejar atrás la mediocridad, y el futuro ya no les pertenece. El futuro es de los niños de El Salvador, es de quienes se atrevieron, y ustedes, señores opositores, solo serán recordados como el último obstáculo que el país dejó atrás para poder encajar por fin en el siglo XXI. Un dirigente político afirma sin sonrojarse que unas computadoras obsoletas, compartidas y abandonadas eran lo mejor que existía a nivel tecnológico. Ya no estamos frente a un error de cálculo, estamos frente a una mentira totalmente deliberada. Hoy, en nuestra investigación,
Vamos a responder con datos, con historia y con moral. Sin gritos, sin cuentos y sin filtro. Vamos a responder a las palabras del señor Manuel El Chino Flores, secretario general del FMLN, quien decidió defender lo indefendible, las famosas lempitas. Te lo vuelvo a repetir, 16 años los niños y las niñas porque han recibido con alegría y con entusiasmo. Claro. Eso es hermoso. Y eso creo que nadie lo puede discutir. No, nadie lo puede negar. Reconoce que se ha perfeccionado este modelo de atención, 16 años. de asistencia escolar. De acuerdo, ¿no? De acuerdo 16. Que la corona se la puedo Pero, poner a cualquiera. ¿Quién comenzó ese proyecto? De acuerdo. ¿Quién lo comenzó? En gobiernos anteriores, ¿verdad? ¿Quién? Lo tuvo también Arena en su momento. Después lo perfeccionaron ustedes. ¿Gobierno de quién fue? El FMLN. Correcto. Creo que fue Mauricio Funes que hoy viene antes eran lempitas, sí, porque eso era lo que había hace 16 años. Hay mentiras que se dicen por ignorancia, hay mentiras que se dicen por conveniencia y hay mentiras que se dicen cuando la realidad ya no te alcanza. Cuando un dirigente tiene que viajar 16 años al pasado para justificar un programa fallido, es porque el presente lo dejó atrás. Porque el presente ya no le responde. Porque el presente ya no le va a pertenecer y no le pertenece. No, antes eran lempitas, sí, porque eso era lo que había hace 16 años. Ellos no pueden andar diciendo que están dando computadoras cuando las lempitas eran mejores. Palabras textuales. Detengámonos ahí. Respira. Pausa. Sí, pausa. Porque esta frase no solo es falsa, es muy peligrosa. Tiene 3 problemas graves estructurales imposibles de ignorar. Primero, es temporalmente falsa. Segundo, es técnicamente falsa. Y tercero, es moralmente irresponsable. Y cuando una afirmación falla en estos 3 niveles, no merecen excusas, merece verdad. Empecemos por la trampa del tiempo, porque aquí está la primera manipulación. Pregunta simple, lógica, inevitable. Hace 16 años, ¿respecto a qué? Sopamán. Sí. Las lempitas no se entregaron en el año 2009, tampoco se entregaron en el año 2010. Se entregaron entre el año 2015 y 2019 durante el gobierno de Salvador Sánchez Serén. Hagamos el ejercicio matemático, sin ideología. Si retrocedemos 16 años desde el 2015, llegamos a 1999. Si retrocedemos 16 años desde el 2019, llegamos al año 2003. En ninguno de esos años existían las lempitas, cuando gobernaba el FMLN. Se diseñó ese programa, entonces, ¿de qué estás hablando? Las lempitas no fueron tecnología de hace 16 años, fueron tecnología adquirida y ensamblada en plena década del año 2010. Y aquí viene lo que te va a incomodar. En ese mismo periodo ya existía Windows 10, tablets educativas modernas, Chromebooks en sistemas públicos de educación, plataformas virtuales de aprendizaje, internet escolar masivo en países vecinos. Entonces, no era lo mejor que existía, señor Flores. Era lo más barato que se podía justificar políticamente hablando. Era lo mínimo que se podía presentar como máximo esfuerzo. Era una decisión pobre vestida de discurso social. Las especificaciones reales de la lempita eran estas. Sistema operativo, Linux básico. Almacenamiento, 16 GB de memoria flash. RAM, mínima. Sin disco duro real, sin capacidad efectiva de actualización. Costo aproximado, $261 por unidad. Ese dato lo explica todo. No eran computadoras pensadas para el futuro, eran computadoras pensadas para la foto del acto político, para el titular, para el aplauso momentáneo. No fue sabotaje, tampoco fue maldad externa, fue diseño deficiente. Fue un abandono gubernamental y fue una total irresponsabilidad de Estado. Cuando una política muere al perder el poder, nunca fue una política pública, fue propaganda. Sí, propaganda política. Pero comparemos con hechos, no con nostalgia. El gobierno actual del presidente Bukele, con el programa actual de educación, estos son los datos reales. Más de 1.2 millones de laptops y tablets, una por estudiante. Una por docente, propiedad del alumno, internet incluido, software moderno, continuidad.
No compartidas, no simbólicas, no de vitrina, reales. Y aquí está la diferencia que no quieren aceptar. No se trata solo de tecnología, se trata de dignidad. Porque cuando vos le entregas a un niño una computadora que es suya, le estás diciendo, confiamos en vos. Tu futuro importa. Este país te pertenece. Ahora hablemos de escala. Mientras el FMLN gastó aproximadamente 31.3 millones de dólares para cubrir menos del 10%, el gobierno actual ha invertido más de 800 millones solo en dispositivos, sin contar infraestructura, conectividad, paquetes escolares, alimentación y capacitación docente. Pero la diferencia no es solo dinero. Es una misión, es escala, es una responsabilidad histórica. Abraham Lincoln. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y crear futuro no se hace con programas simbólicos, se hace con decisiones completas. Aquí llegamos al corazón del asunto, al punto moral. La discusión no es Linux contra Windows, no es laptops contra tablets. La discusión real es esta. ¿Qué le entregas a un niño cuando decís que estás invirtiendo en su futuro? El modelo anterior entregó lo mínimo a pocos, compartido y sin continuidad. El modelo actual entrega lo necesario a todos, individual y con visión de largo plazo. Eso no es ideología, eso es ética. Hay hipocresía también en cierto sector de la población. ¿Por qué hipocresía? Porque cuando decían el frente pactó con las pandillas, 1000 veces tal cosa. Hoy que te dicen que este gobierno ha pactado con las pandillas, no, hoy está bien. Porque tenemos paz, porque tenemos tranquilidad. Eso es hipócrita. Eso es como estaba ocurriendo con la matanza en Gaza. El FMLN prometió justicia social. Lo que nos entregaron fue una tregua con maras, negociar con criminales. Para ellos significó una política de Estado. Y ojo que no fue un error de cálculo, fue una estrategia fría y calculada. Mientras la gente honrada se jugaba la vida para ir a trabajar, los jefes del FMLN se sentaban en mesas secretas con los cabecillas de las maras como si estuvieran negociando un tratado de paz entre dos países. Durante los gobiernos del FMLN, 2009 a 2019, la respuesta ante la violencia no fue fortalecer el Estado ni proteger a la gente, sino sentarse a negociar con los verdugos, las pandillas. Se pactaron traslados VIP, privilegios en cárceles, reducción de operativos, dinero en efectivo y apoyo electoral a cambio de bajar homicidios, en las estadísticas. Los responsables, Mauricio Funes, Salvador Sánchez Serén, David Munguía Payés, Raúl Mijango, Nelson Rauda y Arístides Valencia. Así que Chino, si vas a hablar de hipocresía, empieza por tu casa. Pues claro, después de todo ese desastre, intentan vendernos la idea de que todo fue por el bien de la paz social. ¿Paz? ¿En serio? Si la única paz que hubo fue la de los cementerios y la de los barrios vacíos, porque la gente huyó. No nos vengan con cuentos. Mientras el FMLN pactaba con criminales, Bukele estableció política de cero pactos, cero privilegios. Más de 80,000 pandilleros capturados, privilegios eliminados, cárceles bajo control estatal. El Salvador pasó de ser el país más violento a uno de los más seguros de América Latina. Cuando el FMLN hablaba de rehabilitación, para ellos era convertir penales en call centers del crimen. Sí, en call centers del crimen. A eso le decían reinserción. Sí, pero el crimen organizado. ¿Quién nos recuerda los reportajes de fiestas en las cárceles de reos con celulares de última generación? Centros de operaciones criminales. Desde adentro se ordenaban extorsiones, asesinatos y secuestros. Privilegios a la carta, celulares, internet, fiestas, visitas conyugales, todo vendido por funcionarios corruptos. Videos filtrados de reos disfrutando de fiestas y tecnología en cárceles. La cárcel dejó de ser un castigo y se volvió un cuartel general para el crimen. Y lo peor, todo esto era un secreto a voces. Nadie movía un dedo porque todos estaban en el negocio. Y ahora el chino hipócrita quiere venir a hablarnos de hipocresía
¿Dónde estaban ustedes hipócritas cuando hablaban de derechos humanos? Esos derechos humanos de la gente que era extorsionada, las familias que perdieron a un ser querido por un ajuste de cuentas, ordenados desde la cárcel. La doble moral hipócrita de tu partido, chino, no tiene límites. Por eso cuando comparan este desastre con lo que está haciendo el presidente Bukele el día de ahora, lo único que demuestran es que no han aprendido políticamente nada y por eso siguen siendo una bola de ignorantes. Hoy con Bukele, las cárceles están bajo control estatal. Sin fiestas, sin celulares, sin privilegios. Extorsión reducida a mínimos históricos. Ustedes que decían ser expertos en el arte de la guerra, pero no para el bien. ¿Alguien se acuerda de los programas de reinserción? Lo que nadie decía es que muchos exguerrilleros y simpatizantes del partido estaban entrenando a pandilleros en tácticas militares. Reinserción no, era la profesionalización del crimen. Por eso después veíamos maras capaces de coordinar ataques, resistir operativos y desafiar al Estado. Mientras el FMLN vendía el discurso de la paz, en la práctica estaban creando estructuras criminales más fuertes y organizadas. ¿Quién lo permitió? Sí, chino, funcionarios de tu partido, por omisión y por complicidad. Así, de esta manera, se profesionalizó el crimen en El Salvador. Exguerrilleros y simpatizantes entrenaron pandilleros en tácticas militares bajo el disfraz de reinserción. Pandillas más organizadas, capaces de controlar barrios, resistir operativos y desafiar al Estado. Ataques coordinados contra policías y militares, mostrando entrenamiento avanzado. Y claro, cuando la violencia se salía de control, la culpa era de la sociedad, nunca de quienes armaron y entrenaron a los nuevos jefes del crimen. Ahora entienden por qué el país llegó a donde llegó y no fue por casualidad, fue por consecuencia directa de políticas irresponsables y cómplices. El contraste con el presente es abismal, porque hoy el Estado sí recuperó el control y los criminales ya no tienen espacio ni privilegios para realmente poder operar. Un mensaje importante que queremos enviarle a las pandillas es de que esto no va a quedar así. Bukele desmanteló estructuras y desarticuló células organizadas. El Estado recuperó el control del territorio. En la época del FMLN, la extorsión se volvió un impuesto nacional bajo la mirada complaciente del Estado. Todos pagaban, vendedores, transportistas, empresarios y hasta las iglesias. Y saben lo que era vivir con miedo en esos días. Saben lo que es tener que decir que entre pagar o la renta o que me maten. Eso fue la realidad para miles de salvadoreños durante los gobiernos del FMLN, hipócritas. Y lo más indignante, que mientras la gente sufría, los de arriba se llenaban los bolsillos. Mijango, Munguía Payés, Aristides Valencia, Funes, Sánchez Serén, todos en la lista de facilitadores y beneficiarios del gran negocio de la extorsión. Y el dinero servía para financiar campañas o enriquecer la cúpula y garantizar la impunidad. Y cuando la justicia tocó la puerta, todos corrieron a esconderse o a buscar asilo político. Así de valientes son. Entre 30 y 60 millones de dólares al año recaudados por maras, facilitadores, Raúl Mijango, David Munguía Payés, Nelson Rauda, Aristides Valencia, Funes y Sánchez Serén. El dinero iba a financiar campañas del FMLN y a enriquecer a funcionarios. Caso Maletín Negro. Fondos desviados a campañas provenientes de pactos con maras. Así que por favor, no vengan a hablar de ética ni de transparencia. El FMLN institucionalizó la corrupción y desde luego la extorsión. Y ahora pretende darnos lecciones de moral y de hipocresía. El mensaje es claro, el que la debe la paga. Y eso, chino, es lo que más les duele, porque saben que el tiempo de la impunidad se les acabó. El Salvador llegó a ser el país más violento del mundo. La migración masiva rompió el tejido social. La corrupción institucionalizada destruyó la confianza y la esperanza. Hoy la gente empieza a recuperar la fe, porque ve resultados, no discursos, porque por primera vez en décadas la esperanza es más fuerte que el miedo. Y eso, Chino Flores, es lo que nunca van a perdonar, que la gente ya no les cree y que el país se levantó y que ustedes quedaron en el basurero de la historia. Hoy, El Salvador es noticia mundial por reducción de homicidios y turismo.
Mayoría de salvadoreños respalda la gestión y siente, por primera vez en décadas, que el país va para arriba. Ahora te parece hipócrita comparar al FMLN con Bukele. Vamos a los números, Chino, porque los datos no mienten, aunque muchos les incomoden. Seguridad. FMLN. Más de 60.000 homicidios en una década. Tasa de homicidios. Hasta 103 por 100.000 habitantes. Año 2015. Extorsión institucionalizada. Más de 30 millones de dólares anuales recaudados por las maras. Bukele. Menos de 2 homicidios diarios en 2024. Más de 80.000 pandilleros capturados. Privilegios eliminados. Cárceles bajo control estatal. Corrupción. FMLN. 2 expresidentes prófugos, Funes y Sánchez Serén, acusados de desfalcar más de 350 millones de dólares. Ministros y directores presos o procesados. Bukele. Política de caiga quien caiga, digitalización y transparencia, procesos judiciales y capturas reales. Migración. FMLN. Más de 2.5 millones de salvadoreños forzados a migrar por violencia y falta de oportunidades. Bukele. Primer gobierno en décadas donde la migración baja y la gente considera quedarse o regresar. Así que, Chino, y a todos los que todavía se atreven a defender el legado del FMLN, les pregunto, ¿de verdad creen que pueden engañar a este pueblo otra vez? ¿De verdad piensan que pueden venir a darnos clases de ética y democracia después de haber pactado con criminales, de haber institucionalizado la corrupción y de haber obligado a millones a huir de su propia tierra? Porque si de algo quedó claro es que en estos años es que el FMLN no solo fue hipócrita, fue cómplice y arquitecto y sobre todo beneficiario del peor ciclo de violencia, migración y corrupción en la historia moderna de El Salvador. El tiempo de la impunidad terminó. El tiempo de la hipocresía roja quedó en el pasado. Hoy, la historia la escribe la gente valiente, la que no negocia con criminales, la que no se esconde y la que, por fin, puede decir con orgullo, aquí me quedo, este es mi país. Hipocresía, Chino, sí. Hipocresía es hablar de justicia mientras se negocia con los asesinos como lo hicieron ustedes. Hipocresía es celebrar remesas mientras se expulsa a la gente por miedo y hambre. Hipocresía es pedir perdón en campaña y correr a esconderse a Nicaragua cuando la justicia toca la puerta. Hoy El Salvador es otro país. Un país donde la gente puede caminar sin miedo, donde los negocios abren sus puertas y donde los niños pueden soñar con un futuro, no en otro continente, sino en El Salvador. Y eso, Sopamán, es lo que más te duele, que el pueblo ya no te va a creer nunca más y que el país, a pesar de todo, se levantó sin ustedes y ahora por fin los hipócritas quedaron fuera del mapa político. Así que la próxima vez que quieran comparar, háganlo con datos y con hechos y miren a los ojos a la gente que sí sufrió las consecuencias de sus pactos y su abandono, porque comparar al FMLN con Bukele, eso no es una hipocresía, eso va más allá de otro nivel. Hay que tener memoria y dignidad para que un pueblo nunca más se va a dejar engañar. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.